Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, bienvenidos a una nueva edición, ¿no?, de Cómo Viviendo en Casa. Tenemos aquí la visita de un amigo y colega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Gracias por la invitación, Eliseo. Muchísimas gracias a la producción, todos por esta invitación. Muy grato estar con ustedes. Sí. Antes de entrar al tema de construcción en seco, contanos un poquito. Sí, es verdad, sí, fue una decisión en la situación en la que yo estaba en ese momento, que era en Argentina estaba pasando por una situación bastante crítica, que fue en el año 2001, ¿sí? Sí. Y bueno, tomamos la decisión de viajar e irnos a ese país y pernotar ahí y salir adelante. Es difícil, es más siendo inmigrante y conociendo otros, o sea, hablando de otro idioma, ¿no? ¿No sabías español? Digo, el inglés no sabía. El inglés no sabía, sí, lo tuve que aprender y tuve que ir creciendo en ese punto, pero fue difícil. Ahora sí, ahora ya vemos construcciones de ese tipo en varios lugares, ¿no? Sí, inclusive si vos te pones a ver a nivel mundial el crecimiento de este tipo de construcción ha ido creciendo en el transcurso de los años. Sí. Antes quizás era un 10% que se podía llegar a hacer en este tipo de construcciones, pero en el transcurso del tiempo y hoy actualmente estamos ya en un 30%, o sea, de cada 100 casas que se pueden fabricar, tanto aquí como en cualquier parte del mundo, por lo menos 30 de esas se están haciendo pura y exclusivamente en seco. ¿Y cómo nace este sistema? Este sistema, la verdad que nace en Estados Unidos, realmente nace en Estados Unidos, ya hace más de 120 a 130 años, por una situación que en esa época había muchísima inmigración al país latinoamericano, ¿sí? Y más precisamente en Estados Unidos, y había muchísima demanda de hacer casas. Y la construcción tradicional, lo que... Vos, Eliseo, que sos colega, sabés que el albañil necesita una capacitación, tiene que saber mucho. En cambio, en este sistema es mucho menor el conocimiento. ¿Sí? En cambio, en la construcción tradicional tenés que saber y tenés que haber practicado por lo menos, no menos de 5 o 6 años para decir que sos un albañil especializado. En este sistema no. Este sistema es mucho más versátil, mucho más fácil, mucho más rápido, pero también tiene más limpio porque muchísimo más limpio. Inclusive para la persona es mucho más liviano, ¿sí? Porque no es lo mismo levantar una placa que pesa entre 15 y 20 kilos que levantar una bolsa de cemento que son 50 kilos. Entonces es mucho más liviano. Y hablando de materiales, ¿qué materiales podemos distinguir? ¿Materiales interiores, exteriores? Sí, es verdad. En la construcción en seco a veces se confunde. ¿Por qué? Porque la construcción en seco tenemos, yo lo podría dividir en dos partes. Una sería la parte interior. La parte interior viene una perfilería que no es portante, o sea que no puede recibir peso, y lo podemos hacer divisiones en cuartos, cocinas, baños, en fin, todo ese tipo de divisiones que son la parte interna. Pero después tenemos otra perfilería y otro tipo de placa también, que es la externa, la que es portante, o sea, la que uno puede hacer una casa. Y cuando decimos portante nos referimos a algo que soporte el peso, los esfuerzos de movimiento que puede sufrir la construcción. Así es. Como en una construcción tradicional tenemos las columnas, que son las que soportan el peso y transmiten todo el peso hacia sus bases y a la vez hacia la tierra, hacia toda la base completa, lo mismo sucede con la perfilería pesada. O sea, pueden recibir el peso de un techo, el peso de un piso, ¿sí? Entonces, ese tipo de estructura es distinta a la interna. O sea, son dos perfiles distintos, cosa que a veces la gente confunde y piensa que el perfil que usó para dividir un dormitorio lo mismo lo puede usar en el lado exterior. No se puede, no se debe. Y aparte ese es un gasto, digamos, al vicio. Vos necesitas que el exterior sea el que soporte el peso y los movimientos y no en el interior. Haces sencillamente divisiones en el interior. Exactamente, se hacen divisiones. Y también sucede con el tiempo de las placas. Las placas tenés placas interiores, que lo podemos dividir, inclusive en placas interiores tenés 3 tipos de placas, e inclusive actualmente se están inventando más placas. En el interior tenés las placas verdes que soportan la humedad, que pueden ir en una cocina, que pueden ir en un baño. Después tenemos la placa roja, que es inífuga, que en los lugares donde puede haber una caldera, puede haber una cocina, puede haber ¿cómo se llama? Un asador,
En todos esos lugares va ese tipo. Y después tenemos las placas estándar, que en las placas estándar también tenemos diferentes espesores. Sí. El cielo raso puede ser de 9,5 milímetros, Sí. en las paredes van de 12,5 milímetros. Hablando de espesores, ¿y el tamaño de largo y el ancho? En las placas, todas las placas vienen de 1,20 por 2,40. Claro. Uno puede pedir placas Sí. que vengan más largas, ¿sí? Claro. De 3 metros. Ah. Pero eso ya se lo hacen a pedido, pero sí vienen más largas. Bien, entonces hablando de los tipos de placas, son esas que acabas de decir, las verdes, las que son ignífugas, las verdes para la humedad, las otras para el fuego. Sí. Y bueno, Y en el después, exterior también tenemos Y en el diferentes tipos. exterior también. En el exterior tenemos, al principio salió una placa que se llama Superboard, ¿sí? Sí. Que en su momento estaba de furor, pero ¿cuál era el problema? Que se quebraba, ¿sí? Ah. Después nació otra placa que es bastante evita todos los quiebres y todas las ranuras, que es una Aquapanel. Y últimamente se está haciendo el acabado con una base Quad y un Thermopol de alta densidad, que eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque aísla totalmente, como vos sabéis, siendo técnico, el tema de los puentes térmicos. O sea, una pared que tenemos el sol excesivo del lado de afuera se calienta en una pared de bloque y pasa el calor hacia el interior de la casa. Claro. En este caso, al ser Thermopol, no tiene ese puente térmico más la lana de vidrio que va en el medio, digamos, en la parte hueca que queda, que es la aislación. Entonces evitamos cosas que nos ahorramos muchísimo en energía para calentar o enfriar una casa. Es algo importante. Es lo más importante ahora, viendo el tema de la economía, ¿no? Claro. Y a ver, ¿se puede combinar este tipo de construcción en seco con lo tradicional? Sí, sí se puede. Se puede, es más, actualmente a veces lo hacen, inclusive hasta en los edificios. Lo que se hace es todo el perímetro exterior de una casa con toda una estructura tradicional, y todas las divisiones internas se las hacen con Durlock, o bueno, la marca, pero en la construcción en seco. Eso agiliza también la velocidad de la construcción. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa, Luis, y luego entramos y vamos a hablar un poquito, a ver, por supuesto, de manera resumida, cómo hacemos este tipo de construcción, ¿no? Un paso a paso, para que la gente por ahí tenga una idea de cómo se trabaja, y por supuesto también van a ver las imágenes, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta. Estudio de diseños de viviendas eficientes y saludables. Eliseo Laureano, maestro mayor de obras. Matrícula profesional 1038. Planos de construcción en general. Planos de relevamientos. Italia Esquina Gorriti, Barrio Centro. Oficina 4, primer piso. Por WhatsApp al 388-5047-573. Bienvenidos. Somos una productora audiovisual, videos corporativos, videoclips, cortometrajes, reportajes, eventos, publicidad, pasión audiovisual. Studio Mac.